asincronía paciente-ventilador. Y a modo de objetivos, el plan de hoy es describir las diversas formas de asincronía. Vamos a intentar analizar las causas y acciones necesarias para reducir o eliminar estas asincronías paciente-ventilador. Sin embargo, como comentó Felipe, no es el objetivo propiamente tal saber manejarlas al 100%. Voy a entregar algunos tips, algunas como insinuaciones respecto a lo que podríamos hacer. Sin embargo, no vamos a hablar tan profundamente de cómo solucionarlas. Eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Y otro punto importante es comprender el impacto clínico que van a tener estas asincronías, dado que no son inocuas, ¿ya? No son solo una disrupción en la pantalla del ventilador, sino que generan algunas afectaciones clínicas en los pacientes, ¿ya? Bueno, para ir contextualizando, la administración ideal de la ventilación mecánica, ¿cierto? En el fondo es para reducir la dificultad respiratoria, disminuir la carga respiratoria excesiva en un paciente con un aumento del trabajo ventilatorio, ¿cierto? Pero, a su vez, idealmente mantener un nivel adecuado de esfuerzo respiratorio espontáneo al paciente. De cierta forma, queremos evitar la atrofia diafragmática y de los músculos respiratorios que conlleva el uso de la ventilación mecánica cuando es 100% controlada, ¿cierto? Perdón. Entonces, lo importante es que haya una armonía entre la ventilación mecánica entregada por nosotros, ¿cierto? Y el esfuerzo respiratorio del paciente. Sin embargo, este equilibrio, esta armonía no siempre es perfecta y no siempre se cumple. Y en ese contexto, este frágil equilibrio va a producir lo que se llama una descoordinación entre el paciente y el ventilador. Ahora bien, cuando hablamos de sincronía, es correcto hablar de este concepto en el contexto de la descoordinación entre la ventilación entregada por el ventilador mecánico y el esfuerzo que realiza el paciente. Sin embargo, en la literatura hay varios conceptos respecto a este mismo, ¿ya? Que es, por ejemplo, el concepto de sincronía, disincronía, sincronía paciente-ventilador. No sé si han escuchado esos tres conceptos, pero a grosso modo nos referimos a lo mismo, ¿ya? Una sincronía paciente-ventilador va a ocurrir en tres instancias, ¿ya? Primero, el ventilador va a proporcionar un flujo y una presión tan pronto como comienza el esfuerzo del paciente. En el fondo, el paciente gatilla, el ventilador asiste. Por otra parte, la magnitud de la presión y el flujo que entrega el ventilador mecánico debe satisfacer la demanda ventilatoria del paciente. Aquí podemos encontrarnos muchas veces con que o nos sobra asistencia o nos falta asistencia desde el punto de vista del ventilador y lo que demanda el paciente como tal. Y tercero, la asistencia al ventilador debe terminar cuando el paciente termina el esfuerzo, no antes, no después. Si alguno de estos criterios no se cumple, vamos a estar hablando de una asincronía o disincronía. En la literatura, como les comenté, se utilizan múltiples como, conceptos como disincronía, sincronía, sincronía paciente-ventilador, para describir estas interacciones, lo que puede generar una confusión, pero a grosso modo, cuando hablamos de asincronía, nos referimos a la ausencia de la coincidencia entre las señales tanto muscular del esfuerzo del paciente como mecánica del ventilador, ¿ya? ¿Les queda Correcto. claro más o menos? Dígame. Yo tenía entendido el término de acoplado o desacoplado, puede ser lo mismo. Sí y no, es un mal concepto. La verdad es que ahora hablamos de sincronía o asincronía. Ya Ah, ya. el acoplamiento, de cierta forma, no tiene como un argumento fisiológico, lo vamos a ver acá. Pero el concepto correcto es sincronía paciente-ventilador y cuando esto no se cumple, una asincronía paciente-ventilador. Por eso es más correcto decir que el paciente está asincrónico con la ventilación mecánica que desacoplado, ¿ya? Bueno, fisiológicamente, ustedes ya toda la mañana creo que hablaron de fisiología, pero lamentablemente es lo que o afortunadamente para quienes nos gusta, es lo que nos gobierna, la fisiología respiratoria, cardiovascular, renal, etc.
Bueno, fisiológicamente la disincronía o asincronía se van a convertir en un fenómeno que es complejo y que implica la interacción del ventilador mecánico con varios órganos, ¿ya? Como podemos ver en la imagen. Y por si acaso, todas las referencias que yo utilicé en cada una de las diapositivas, para que ustedes sepan, están en la parte inferior de la pantalla, ¿ya? Esta imagen es de ese paper, así, ¿ya? Em, bueno, esta interacción, como les comenté, es súper compleja y conlleva varios actores dentro de la misma, como los pulmones, los músculos respiratorios, incluido obviamente el diafragma, el sistema nervioso, centro respiratorio y el ventilador propiamente tal. Em, Podemos estimar que aproximadamente al menos un tercio de los pacientes que están en ventilación mecánica van a presentar asincronía paciente-ventilador, lo cual no es menor. En segundo lugar, hay varios estudios observacionales que han demostrado sistemáticamente que las asincronías se van a asociar con malos resultados a largo plazo. Por ejemplo, una mayor duración del soporte ventilatorio y mayor días de ventilación mecánica acompañado y un mayor porcentaje de mortalidad. Entonces, aquí surge la idea de reducir estas asincronías paciente-ventilador mediante la adaptación de ciertas condiciones ventilatorias que podrían ser factibles y fáciles de hacer. Em, por lo tanto, aunque estadísticamente no hay una asociación causal entre una sincronía y la mortalidad, no es causa de muerte tener una sincronía, existe la posibilidad de mejorar los resultados a largo plazo, como la mortalidad y día de ventilación mecánica, al reducir las asincronías y evitar estas asincronías paciente-ventilador. Por lo tanto, nuestro objetivo es que no existan o que sean el menos porcentaje posible. Recordar que cualquier asincronía paciente-ventilador puede contribuir a la generación de lesión pulmonar asociada al ventilador mecánico, a la ventilación espontánea de un paciente mecánicamente ventilado, inclusive a la disfunción de los músculos respiratorios, particularmente el diafragma. Vamos a hablar un poquito más allá, pero tiene múltiples efectos, inclusive hasta en el sueño. Ahora bien, ¿cómo medimos las asincronías? ¿Ya? Existen varias formas, un gol estándar y una forma un poco no invasiva, más común, y es la que habitualmente vamos a tener, ¿ya? Bueno, la detección de la sincronía requiere un examen minucioso de parte del terapeuta respiratorio, el médico, las personas que manejen la ventilación mecánica. ¿Dónde vamos a ver eso? En la pantalla del ventilador, particularmente en las ondas tanto de flujo como de presión de la vía aérea. Estas van a ser nuestras dos grandes curvas a visualizar específicamente, ¿ya? Además, no todo es ventilador. Recuerden eso, tenemos que acompañarlo con la visualización de un examen clínico del paciente. Es decir, podemos ver al paciente sin ver el ventilador, que tiene una respiración asincrónica, que está usando o reclutando musculatura accesoria, que usa musculatura abdominal, ¿cierto? Eso particularmente se puede acompañar también con alteración hemodinámica, lo podemos ver más taquicárdico, más hipertenso, más incómodo. Eso tiene que solaparse con lo que vemos en el ventilador mecánico como tal, ¿ya? Ahora bien, tenemos una medición más avanzada y el gol estándar que existe actualmente, que es mediante la manometría esofágica, ¿ya? O la actividad eléctrica al diafragma. Ambas, en el fondo, nos dicen específicamente cuando hay una incoordinación entre el reclutamiento diafragmático, es decir, uso de musculatura por el paciente, y lo que está sucediendo con el ventilador mecánico. Sin embargo, siendo honesta, esto no se utiliza habitualmente, ¿ya? Pocas clínicas, pocos hospitales y en pocas oportunidades, pese a tener el recurso, se utiliza de manera estandarizada el balón esofágico, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo funciona el balón esofágico? No vamos a entrar mucho en detalles, pero quiero que tengan claro como el concepto. El balón esofágico, como se puede ver en la imagen, va instalado desde la nariz, baja por el esófago y se utiliza en el tercio inferior del esófago y es capaz de medir presiones subrogadas de la presión pleural. ¿Ya? ¿Cómo sucede esto? Básicamente cuando nosotros inspiramos de manera espontánea, el diafragma se contrae, ¿cierto? Desciende y esta presión pleural baja, que es lo que ocurre normalmente, ¿cierto? Fisiológicamente. Y esta presión esofágica, que está al lado en el fondo, también baja. Por lo tanto, puede ser un homólogo de lo que sería la presión pleural.
Este descenso en la presión esofágica, que vamos a denominar presión esofágica, podría denotar directamente el esfuerzo muscular de un paciente. ¿Ya? Entonces, gol estándar, tenemos manometría esofágica, sin embargo, no está en todos los sitios, no es ampliamente utilizada ni de manera estandarizada, así que secundariamente vamos a ver la observación clínica asociada a las curvas del ventilador mecánico, sobre todo la de presión y flujo. Siguiendo con la fisiopatología, y aquí nos vamos un poquito más a lo esencial, ¿ya? Vamos a tener que fisiopatológicamente, para entender una sincronía paciente-ventilador durante la ventilación mecánica asistida, ¿y por qué hablo de asistida? Porque aquí es donde hay una interacción del paciente con el ventilador, ¿ya? Eh, Tenemos que saber las presiones que están presentes en el ciclo respiratorio, en una respiración espontánea. En la primera ecuación, vamos a ver que la contracción de un músculo respiratorio va a generar una presión muscular. Esto en cualquier sujeto, ¿ya? Eh, Básicamente, esta presión muscular se disipa para sobrellevar tanto una presión resistiva como una presión elástica, que esos son los dos componentes que podemos ver acá. ¿Ya? Esto se describe con precisión mediante la ecuación del movimiento, que es la que estamos viendo acá, y que en el fondo va mutando desde una presión, desde una respiración espontánea a una presión que es más bien mecánica, y cuando es asistida es la mezcla de estas dos presiones. Por lo tanto, lo que podemos ver en una delineado rojo es la presión total que ocurre cuando hay una ventilación asistida, ¿ya? Ahora, volviendo a la primera ecuación, vamos a tener que las resistencias y la elasticidad del sistema respiratorio son aquellas que vamos a vencer, y esto está acompañado del flujo y de un cambio de volumen. Si tenemos un PIB intrínseco, también va a estar metido en estas presiones que van interactuando y que en el fondo son necesarias combatir con una presión muscular durante el ciclo ventilatorio. Bueno, cuando estamos en ventilación mecánica generalmente controlada, los músculos respiratorios no se contraen propiamente tal. Por lo tanto, la presión muscular en ese contexto es cero, y toda la presión vendría, como aquí dice, PAW, que es la presión de la vía aérea, sería del ventilador completamente. Y el ventilador tiene que sobrellevar todas estas presiones para generar el ciclo ventilatorio e ingresar un volumen a un flujo determinado, con una resistencia determinada y con una elastancia determinada, ¿ya? Ahora bien, como les comenté, en la última parte de la ecuación, que es lo más importante, vamos a tener la ventilación asistida, en donde se mezcla la presión total aplicada por los músculos respiratorios y en el fondo el sistema respiratorio, que depende tanto de la presión muscular ejercida por el paciente como la presión ejercida por el ventilador mecánico, ¿ya? Y está claro que todas estas variables son estrictamente interdependientes. ¿Qué significa esto? Que en el fondo todas nos pueden influir en que aumente o disminuye la presión muscular o la presión del ventilador mecánico. Y tienen que estar en perfecta armonía para que abran la válvula inspiratoria, ¿cierto? Entre el volumen pulmonar, en el fondo mantenga y luego exhalen ese volumen. Entonces, ¿por qué es importante esta diapositiva y básicamente la fórmula final? La interacción que existe entre todas estas variables puede generar las diversas asincronías, ¿ya? Vamos a los efectos adversos. Como les comenté, son múltiples y por ende se los presento antes de presentarle las asincronías como tal, porque tienen que tener en cuenta por qué es importante no tener asincronías, reducirlas al máximo y en el fondo evitarlas, ¿ya? No son inocuas, como les comenté anteriormente, y tienen múltiples efectos adversos. De hecho, hay más que solo estos que les estoy mostrando acá, pero vamos a hablar un poquito de estos, ¿ya? Generalmente tienen múltiples efectos. Por ejemplo, el aumento del trabajo respiratorio y concomitantemente el malestar del paciente. Un paciente que está con aumento del trabajo respiratorio intubado, em, generalmente no va a estar confortable y eso puede generar incluso más asincronías, ¿cierto? Puede generar disnea, angustia y por lo tanto eso es como un círculo vicioso. Secundariamente vamos a tener la sobredistensión alveolar y lesión pulmonar, que puede ser inducida por el ventilador mecánico asociado también a la ventilación espontánea que vamos a generar.
Algunas formas como de asincronía paciente-ventilador, como por ejemplo, de ahí los vamos a hablar en profundidad, el doble gatillo o el ciclado tardío pueden llevar a la entrega de volúmenes pulmonares excesivamente altos. En el fondo entregan el doble o un poco menos del doble del volumen pulmonar que uno setea o que uno tiene previsto para ese paciente. Y por lo tanto, pueden generar un riesgo de daño pulmonar que es súper importante asociado tanto al barotrauma como a la sobreextensión. Por otra parte, vamos a tener los trastornos del sueño. Acá es igual súper importante, dado que los patrones del sueño también tienen una directa correlación con los patrones respiratorios como tal, y estos se van a ver alterados. Em, en este caso, recuerden que el sueño también influye mucho en la rehabilitación posterior. Un paciente que no duerme ni descansa ni se recupera bien, posteriormente también va a tener peores desenlaces clínicos. Seguimos con el uso innecesario de sedación, pseudoanalgesia en el fondo. Normalmente, para mitigar estas asincronías, lo que es más frecuente que suceda es que sobreseden a estos pacientes, ¿ya? Y esto básicamente tiene todas las complicaciones que tiene una sedación prolongada. Inclusive en muchos van a utilizar hasta bloqueo neuromuscular cuando no pueden mitigar una asincronía que tiende a ser muy severa. Entonces, en este contexto, generalmente eh, sobresedan a nuestros pacientes. Otro punto importante que no está acá y es necesario también que lo sepan son la hiperventilación y la alcalosis respiratoria. Estos pacientes, dado que están asincrónicos, tienden a tener autodisparo o disparo o trigger reversos, que lo vamos a ver a continuación, y eso pueden llevar a una hiperventilación. En el fondo, el volumen minuto que yo tengo seteado puede inclusive duplicarse, y eso genera mayor barrido CO2 y alcalosis respiratoria. Eso también en el fondo tiene compensaciones a nivel sistémico y pueden generar más disfunción. Em, Disfunción diafragmática inducida por el ventilador o una descarga excesiva del diafragma. Básicamente ocurre cuando hay contracciones excéntricas prolongadas del diafragma. Vamos a hablar un poco de eso al finalizar esta diapositiva. En el fondo, cómo o cuán negativos podrían ser las contracciones excéntricas del diafragma. Y bueno, esto también tiene aumento de mortalidad, aumento de los días de la ventilación mecánica, que son outcomes súper potentes y que en el fondo queremos de cierta forma que no sucedan en nuestra cotidianidad cuando estamos ventilando a un paciente, ¿cierto? Ahora, para entender mejor las asincronías, las vamos a clasificar en tres y esta imagen me gusta mucho para clarificarlo. En la parte A tenemos las variables de trigger, ¿ya? Que es la señal que inicia la respiración. En ventilación asistida, generalmente tenemos trigger que son de flujo o presión y básicamente la inspiración sucede o abre la válvula inspiratoria cuando se detecta un esfuerzo del paciente. Vamos a tener asincronías que suceden en este punto de la ventilación. Por otra parte, en la parte B podemos ver asincronías que tienen que ver con el control de la presión o del flujo, dependiendo de los diversos modos ventilatorios. En volumen control, en el fondo vamos a tener un VT prefijado, ¿cierto? Mientras que en presión control o en modalidades espontáneas que también son presurizadas, va a ser la presión la que limite o el ingreso de VT a este paciente, ¿cierto? Recordar que las otras variables que no van a ser dependientes, tanto en volumen como en presión control, vamos a tener que van a ser dependiendo de las características del paciente. Se comporta distinto una fibrosis pulmonar que un paciente hepático, ¿ya? Y finalmente vamos a tener en el apartado C, que no sé si se ve esto, a ver, un puntero quiero, acá. Bueno, en el apartado C podemos ver que las variables de ciclado, es decir, la señal que da tanto el paciente como el ventilador para terminar el ciclo respiratorio, ya dependiendo de en qué modalidad esté, pueden ser por presión, por flujo, y de esa manera se gatilla el cierre de la válvula expiratoria. Acá tenemos entonces las asincronías por colores y por fase. La fase A tenemos las asincronías por trigger y vamos a tener cuatro.
trigger inefectivo, trigger reverso, doble trigger y auto trigger. Vamos a verla cada una de manera separada, tratando de ver las principales afectaciones en las curvas de presión flujo. Por otra parte, vamos a tener la sincronía de flujo propiamente tal, que son las asincronías de flujo insuficiente o overshooting, que es un flujo excesivo. Y además vamos a tener asincronías de ciclado, como el ciclado prematuro o tardío, ¿ya? Bueno, partiendo por las moradas, que son las de trigger, tenemos la primera que es el esfuerzo inefectivo. Yo les voy a ir mostrando curvas y hablando un poquito de qué deberíamos ver y qué significa cada una de las variables. Vamos a tener primero el esfuerzo inefectivo o esfuerzo ineficaz, ya ambas significan lo mismo. Básicamente no logran el esfuerzo del paciente propiamente tal activar el ventilador, ¿ya? Se describe como una asincronía de trigger, por eso estamos en la parte moradita, ¿cierto? Pero pueden ocurrir en diversas partes de la ventilación mecánica. Ahora las vamos a ir tratando de manera docente, tratar de ir clasificándolas, por eso se la muestro en esta parte de la clase. Eh, ¿Por qué es importante esta? Es alta, tiene una alta incidencia. De hecho, se ha reportado que tienen hasta 38% de los pacientes en ventilación mecánica presenta algún esfuerzo inefectivo. Y sobre todo en pacientes con ventilación mecánica de manera que son, o sea, de manera prolongada. Esto aumenta, obviamente, como hablamos de outcome, días de ventilación mecánica y mortalidad, que no vamos a hacer mucho más énfasis en eso que ya los hablamos. ¿Ya? Pero en el fondo es altamente probable encontrarnos con un esfuerzo inefectivo en nuestro paciente. Generalmente podemos identificarlo porque generan una distorsión en la curva de flujo. Por lo tanto, nos vamos a situar en la primera parte de la pantalla, que es la curva de flujo-tiempo, ¿ya? Podemos ver un aumento abrupto del flujo inspiratorio o una disminución del flujo expiratorio, que también es abrupto, y esto indica esfuerzo del paciente, ¿ya? Y que son esfuerzos ineficaces, que no están en concordancia con el ventilador mecánico. La tercera curva es el balón esofágico, la presión esofágica. No la tenemos habitualmente, por lo tanto vamos a ver en todos los ejemplos las tres curvas para que vean lo que está sucediendo a nivel muscular y lo que podemos ver en las otras dos curvas, que es lo que vamos a ver habitualmente, ¿ya? En esta figura particularmente podemos ver que el esfuerzo inspiratorio del paciente no va seguido de una respiración mecánica, que vemos acá las flechas que son de color rojo. Tenemos un gran esfuerzo diafragmático, sin embargo no se gatilló un ciclo, ¿ya? Solamente hubo una disrupción en la presión y en el flujo, pero no gatilló el ciclo como tal. Eh, en cada respiración también vemos un retraso en la activación del esfuerzo, que son em, estas líneas punteadas negras, en donde podemos ver que el paciente ya empieza a hacer esfuerzo en el balón con la presión esofágica, pero el ciclo empieza mucho tiempo después. Por lo tanto, esto podría ser también gatillante de esfuerzos que son inefectivos. Tenemos un esfuerzo inefectivo y tres ciclos con un esfuerzo que está retardado, ¿ya? Ya, tenemos esta segunda imagen, que también estamos hablando de esfuerzo inefectivo. Tenemos aquí en la primera parte, en la línea apuntada, que empezó un esfuerzo seguido o sea, un esfuerzo diafragmático, ¿cierto? Y gatilló una ventilación. Sin embargo, en los ciclos siguientes hay mucha disrupción en la curva de flujo, ¿ya? ¿Qué vemos acá? En esta flecha roja tenemos distorsión de un flujo asociado. En la primera flecha podemos ver que durante la inspiración mecánica hay un aumento en la forma de flujo, ¿ya? De hecho, iba descendiendo, luego aumenta como de manera circular este flujo. Y ahí hay una disrupción. Y en la segunda parte, como les comenté, también pueden haber disrupción en el flujo expiratorio. Tiende a haber una disrupción en la parte final del flujo expiratorio, y lo cual, si lo vemos con el presión esofágica, en ambos sitios hay un esfuerzo inefectivo que no gatilló una ventilación. En el fondo estaba entre medio de un ciclo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las causas? Vamos a hablar de causas y algunas soluciones, pero recordar que de manera muy específica vamos a hablar del manejo de la sincronía en otra clase, en otro módulo. Pero igual para que sepan más o menos qué podemos ir haciendo a priori,
Sí, a mí en la universidad me enseñaron un dicho que en el fondo como evalúas, tratas. Cuando tú ves específicamente la causa que está generando esta asincronía, es muy probable que llegues rápidamente a la solución. No hay una receta como tal. Tú tienes que identificar adecuadamente lo que está sucediendo fisiológicamente y luego la solución va a llegar como por añadidura. Bueno, los esfuerzos inefectivos, los ajustes que predisponen generalmente a desencadenar este tipo de asincronía, son una baja sensibilidad del trigger y también cuando los músculos inspiratorios tienden a ser débiles, cuando el drive respiratorio está muy bajo, es decir, el paciente tiende a estar muy sedado. Y también en los pacientes con EPOC o con asma tienden a tener este componente de hiperinsuflación con un PIB intrínseco mayor y pueden generar este tipo de asincronía dado que no pueden gatillar por este PIB intrínseco muy elevado. ¿Ya? Otro punto importante respecto a los ajustes del ventilador es una asistencia o una presión que está muy elevada y por ende también puede generar este tipo de asincronía. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, el primero es un trigger mucho más sensible, ya que no cause, tiene que ser equilibrios acá, que no cause activaciones automáticas, ya, pero que disminuya las activaciones ineficaces. Generalmente, cuando tenemos pacientes con hiperinsuflación dinámica, tenemos que tomar en consideración ajustes que reduzcan la hiperinsuflación dinámica, disminuyan el PIB intrínseco y a veces se pueden combatir con PIB extrínseco, con tiempos expiratorios más prolongados y con asistencia farmacológica, ya corticoide, broncodilatación, etcétera. La segunda sincronía va a ser el autotrigger, ¿ya? Básicamente el autotrigger ocurre cuando el ventilador se activa en ausencia de un esfuerzo inspiratorio al paciente propiamente tal, ¿ya? En este caso, como vemos en la imagen, en la tercera curva, la presión diafragmática, hay una ausencia de activación del diafragma. Sin embargo, en la franja celeste, como podemos ver, hay un gatillo, hay un ciclo ventilatorio que no está acompañado de una contracción diafragmática. Ya en el fondo, eh, no se activó y de manera automática el ventilador interpretó que había una activación y tiró un ciclo ventilatorio, ¿ya? En este caso, el autotrigger generalmente está asociado a componentes externos, por ejemplo, secreciones, oscilaciones cardíacas en los pacientes que son extremadamente delgados y podrían generar una distorsión en la presión y en el flujo, generando un gatillado automático. Bueno, en este caso, en comparación con las otras ventilaciones, vemos que primero son distintas tanto en morfología el flujo como la presión y además vemos que no hay un gatillo como tal en este ciclo extra. Como podemos ver en la presión, este es un ciclado por presión. Hay un esfuerzo inspiratorio del paciente en este círculo amarillo que se acompaña de una respiración propiamente tal y un aumento de la presión y el flujo. Sin embargo, en el área celeste no hay una caída de la presión significativa, pero el ventilador interpretó esta mini caída como un ciclo respiratorio. ¿Ya? Profe, Profe, Dígame. digo, dilo más. es que el ventilador, ¿puede volver atrás? ¿Ya? Que el ventilador, es que hay, a ver, espérese. Ahí en la segunda línea, ¿Ya? ¿En la el depresión ventila- esta? claro, claro, el ventilador supuestamente sí tuvo un ciclo de respiración, Sí, el respirador entregó este ciclo celeste. Es un ciclo respiratorio que entregó el ventilador, pero no el paciente. pero el paciente no lo gatilló. Tampoco Pero entonces el con ventilador sí driving. ventiló o no ventiló. ¿Cómo de nuevo? Que se solaparon dos voces. El ventilador, o sea, sí, pues, el ventilador ventiló o no ventiló. Ventiló, Sí, pues, pero entregó un no porque ciclo, el paciente quería, en el fondo. profe, pero no Ah, necesariamente porque gatilla el diafragma, pero sí los centros respiratorios. En el fondo, el centro respiratorio manda el impulso al diafragma, ¿ya? Así que en ese contexto debería ser con diafragma, aunque sea bajo
bajo la contracción del músculo, ¿ya? Y se tendría que ver en la presión esofágica. Aunque sí, esta es Ya, diafragmática, pero debería verse un esbozo de algo, ¿ya? Y no ya, hay. Ahora, si se dan cuenta, lo vamos a ver en la siguiente, pero efectivamente aquí hay un gatillo pequeño que el ventilador interpretó que era una activación muscular, ¿ya? No siempre tenemos la presión diafragmática para corroborarlo. El ventilador gatilló aquí porque vio un descenso en la presión y por lo tanto interpretó que era un esfuerzo. Pero si se dan cuenta, las curvas son distintas, muy distintas. Ya tenemos una curva con un flujo desacelerante en el flujo y las que son gatilladas por el ventilador tienen un flujo más bien circular, si se dan cuenta. Entonces, físicamente ya son distintas y ahí nosotros tenemos que preguntarnos en el fondo cuál es la correcta, ¿ya? Y básicamente podemos ver que en el segundo y tercer ciclo, donde está este círculo amarillo, efectivamente hay un descenso de la presión que es activado por el paciente y un descenso más significativo, ¿ya? Vamos a ver entonces las causas. Generalmente las fugas, condensación en el circuito, incluso el hipo o el singulto, pueden generar estos autotrigger, ¿ya? Porque en el fondo el ventilador interpreta como un esfuerzo respiratorio. Y eso es básicamente porque el umbral es muy bajo, el trigger de flujo o presión que tengamos es muy bajo y cualquier artefacto podría generar el desencadenamiento de una respiración como tal. Y lo otro importante es oscilaciones cardíacas o bajo impulso respiratorio, hacen que de cierta forma el ventilador gatille sin necesidad de una activación del paciente. ¿Cuáles serían las soluciones? Bueno, primero tratar de corregir las causas subyacentes. Por ejemplo, si tenemos fuga, arreglarla. Si tenemos agua, hipo, etcétera, intentar que eso se reduzca. Si no, en el fondo, también podemos minimizar el umbral de activación en el fondo, ¿ya? En este caso requieren una activación un poco más alta, ¿ya? Tenemos que decirle al ventilador que no gatille por cualquier cosa, sino que gatille cuando efectivamente vea un esfuerzo real del paciente. Y ahí aumentamos el trigger, ya sea de flujo o de presión. No vamos a llegar a un trigger gigantesco, eso lo vamos a ver en otras clases, ya, pero en el fondo para que tengan una idea. Profe, Y dígame, una causa también puede ser una técnica kinésica de presión-descompresión. sí, la genera de todas maneras, Mm, pero ahí, pese a que no hay contracción del diafragma propiamente tal, y eso es lo importante de coordinarse con el paciente. Uno claro, no claro. hace presión-descompresión sin ver el ventilador. La idea es Ya. que sea coordinado, ¿ya? Y bueno, a veces también dice la literatura que evitar el trigger de presión y generalmente hacer algo como de flujo para que de cierta forma podamos activar de manera mucho más adecuada la presión que el diafragma está ejerciendo. Seguimos con el doble trigger. Bueno, el doble trigger o doble disparo son dos respiraciones contiguas, como pueden ver tanto en la curva de flujo, presión y volumen. ¿Ya? Acá no tenemos balón esofágico, estamos viendo un ventilador como lo vemos habitualmente. ¿Ya? Generalmente están separadas por un tiempo expiratorio que es súper cortito, como podemos ver aquí en la imagen. Em, ¿Qué pasa acá? El doble gatillo básicamente se debe a una demanda ventilatoria que es mayor a lo que nosotros le estamos entregando con el ventilador. Y en el fondo tienen un tiempo inspiratorio que es demasiado corto en relación al tiempo neural que necesita el paciente, lo que va a generar dos ciclos respiratorios. ¿Qué es lo negativo de esto? Generalmente, cuando van entre medio del primer ciclo, el paciente inspira, como podemos ver acá en la presión, hace un esfuerzo inspiratorio y genera otro ciclo, generando que haya un doble ingreso de volumen. ¿Ya? No es doble como tal, pero uno completo y un tercio del otro o dos tercios, independiente de cuánto sea, es más del volumen que yo tengo previsto para este paciente, ¿ya? Y en este contexto es dañino porque estamos ingresando doble volumen pulmonar, ¿cierto? Bueno, generalmente el flujo que nosotros entregamos tiende a ser inadecuado, es mucho más bajo. Por lo tanto, el BT y la presión es más baja de lo que requiere el paciente como tal. También, como podemos ver en la figura, puede generar estos volúmenes altos, como ven en la tercera parte, ¿cierto? Causar una sobreinsuflación
y induciendo de cierta forma un daño pulmonar asociado a este volumen. También incluso pueden Profe, tener afectaciones cardiovasculares. Dígame. el anterior, eso de, o el doble trigger, ¿es lo mismo que trigger reverso o no tienen relación? Tienen relación, pero no es lo mismo. El trigger reverso puede llevar a un doble trigger. Vamos a verlo a continuación, el trigger reverso, Ah, ok. Gracias. pero son distintas, ¿ya? Bueno, también cuando hay mucho volumen pulmonar, tiene afectaciones en las presiones como intratorácica y también afectar la poscarga del ventrículo derecho. Así que es compleja el doble trigger. Las causas, bueno, ciclados cortos o prematuros bajo a una, o sea, debido a una asistencia que es insuficiente, ¿ya? O ciclados prematuros debido a un umbral o trigger de disparo que tiende a ser alto. Soluciones en el fondo, aumentar el tiempo inspiratorio en una respiración que es ciclada por tiempo o aumentar el flujo inspiratorio para optimizar el tiempo en aumento en una presión que es, o sea, en una modalidad que es gatillada por, o sea, presurizada, presión control o espontáneo presión de soporte, ¿ya? También podemos aumentar el tiempo inspiratorio tanto en volumen control como en presión control y disminuir el porcentaje de ciclado en pacientes que están en modalidades espontáneas. Básicamente, perdón, lo que causa esta sincronía es cómo deben solucionar. Si son causas farmacológicas, también tenemos que atacar ese tipo de, afectaciones. Y aquí vamos al Profe, trigger, dígame. ahí yo no entendí muy bien a qué se refiere con ciclado prematuro debido al umbral de disparo alto. En el fondo, cuando tenemos un ciclado prematuro, vamos a hablar específicamente de esta sincronía propiamente tal, pero se genera el siguiente ciclo de manera anticipada debido a que el trigger es muy alto. Esto Mm, sucede principalmente en pacientes que tienen una compliance muy baja y tienen un impulso inspiratorio muy alto, es decir, están muy demandados. Y de manera prematura generan otro ingreso de aire. ya. Pero Entonces, porque finalmente están como demandando más aire en el fondo. correcto. Ah, ya, El ventilador entiendo. cicló antes, es decir, Ujú. terminó el ciclo antes de lo que ellos necesitaban, del aire que ellos necesitaban tomar, por así decirlo. Ah, perfecto. Gracias, profe. Ya. Bueno, nos vamos entonces al trigger reverso. Esta sincronía es una de las más complejas, las que más se está estudiando y es una de las más difíciles también de explicar. Fue descrito aproximadamente en el 2017 por el autor que está acá, Aoko Miyazaki. Ya él publicó en el CHEST en el año 2013, perdón, no 2017. Básicamente, ¿qué describió este autor? En pacientes que estaban sedados profundo con sedación sin bloqueo, sino que con sedación muy profunda, tenían esfuerzos inspiratorios desencadenados por el ventilador mecánico y que no estaban en concordancia con la sedación, sobre todo en la etapa muy aguda del paciente. Se diferencia de otros tipos de asincronía en que el paciente pierde por completo la variabilidad de una respiración normal y respira como una máquina, ya en el fondo es asociado al ventilador. Y exhiben patrones, generalmente patrones 1 es a 1, 1 es a 2, 1 es a 3. Lo vamos a ver un poquito más allá. Estos patrones son en concordancia en el fondo entre el inicio del esfuerzo inspiratorio y el inicio de una respiración mecánica. Y acá tiene que ver mucho con respiración, como el mecanismo fisiopatológico, tiene que ver, por ejemplo, con la retroalimentación vagal, las influencias corticales, eh, explicarían un poco la generación de este trigger reverso. ¿Qué podemos ver en la figura? Acá tenemos un paciente ventilado en presión control que tiene un patrón inspiratorio 1 a 1 de trigger reverso, ¿ya? Aquí el esfuerzo inspiratorio del paciente, que son las líneas punteadas negras, eh, generan un rápido aumento de la actividad electromiográfica del diafragma, la última curva, la cuarta, ¿ya?
Y en ese contexto, después de cada aumento, o sea, activación diafragmática, genera una ventilación. Pero esto es al revés. El ventilador generó la activación del diafragma. Por eso el paciente respira como máquina. Tiene una frecuencia respiratoria súper elevada y que pareciera ser que el diafragma se activa, pero no porque el diafragma lo haga propiamente tal, sino que porque el ventilador genera esta activación. Es difícil de entender. Es una de las ventilaciones que, o sea, de las asincronías que hasta el día de hoy se estudian en mucha profundidad, sobre todo porque fisiológicamente tiene su argumento en algo más vagal, ¿ya? Más cortical. Pero lo que quiero que entiendan es que acá, a diferencia de lo que sucede antes, el ventilador genera una activación diafragmática, no al revés. Otra imagen. Bueno, dependiendo igual de la fase en donde nos encontremos, se pueden producir contracciones isométricas o excéntricas de los músculos respiratorios, como podemos ver acá en la cuarta curva. Y lo que va a generar es que aumentan el VT insuflado. De hecho, en esta área sombreada roja, podemos ver que el volumen pulmonar se incrementó, casi se duplicó, porque el ventilador pensó, no, en el fondo el ventilador generó una activación del diafragma entre medio de un ciclo respiratorio, como pueden ver aquí. Parece un doble gatillo. ¿Sí? Pero lo que está pasando en este minuto es que el ventilador generó el ciclo, pero concomitantemente generó que se active el diafragma entre medio de este ciclo y por lo tanto genera otro ciclo respiratorio, ¿ya? Esta es una de las más difíciles, como les comenté, de entender y de solucionar también. Y se parece mucho al doble gatillo como les comenté recién. La diferencia está en que el volumen, por ejemplo, acá no termina el ciclo y ya está incrementando el volumen pulmonar, mientras que en el otro son dos volúmenes distintos, dos curvas distintas tanto de flujo, presión y volumen. Acá el volumen está como junto, no sé si se dan cuenta. Bueno, en este caso tenemos estas distorsiones tanto del flujo como del volumen como de la presión. Y es lo que nosotros tenemos que ver habitualmente y es lo que vamos a ver habitualmente en el ventilador mecánico. Causas. Bueno, la literatura dice que podemos estar asociados a sobreasistencia, a sedación profunda, y en este caso deberíamos ver si es asistencia, disminuir la asistencia y ver si con eso corrige, y si no, muchas veces no podemos, pese a la sedación profunda, generar una sincronía y eliminar el trigger reverso, muchas veces se tiene que bloquear a estos pacientes con bloqueo neuromuscular para disminuir en el fondo esta asincronía. Muy bien, nos vamos a la segunda parte, que aquí son dos asincronías, que son de flujo, de demanda, flujo insuficiente o flujo excesivo. Bueno, acá tenemos el flujo insuficiente, básicamente se trata de un nivel de asistencia que estamos dando de presión, si estamos en una modalidad por presión, que va a ser inadecuado para las demandas que tiene el paciente. Y por lo tanto hay un impulso mayor de parte del paciente que no está sopesado por el ventilador. ¿Cuándo sucede? A veces, habitualmente en sepsis, en acidosis metabólica, podemos ver que es muy frecuente tener este flujo insuficiente. Y aquí esta discrepancia, de cierta forma, se va a asociar mucho al estado clínico que tiene el paciente y a los músculos accesorios que esté reclutando en ese minuto. Por lo tanto, es importante que cuando vemos esta sincronía, tratar de solucionarla de manera precoz, ¿ya? En la imagen podemos ver que la contracción vigorosa de los músculos inspiratorios, que es la tercera y la cuarta curva, estamos viendo presión esofágica y presión diafragmática, ambas relacionadas con la musculatura accesoria como tal. ¿Y qué podemos ver acá? Que la magnitud de esta contracción es tan grande que genera un flujo inspiratorio redondeado, como podemos ver en la primera curva, ¿ya? Pero, asociado a eso,
el flujo no debería ser tan redondeado, sino que tendría que tener este flujo más bien como en aceleración, pero vamos a tener una muesca acá, que en este caso es gigantesca, en la presión, en donde podemos ver que falta flujo, que en el fondo falta presión, y hay una caída de en la curva de presión con este pico secundario, ¿ya? Eh, en este Profe, caso, dígame, ¿y ese flujo restante al caer la presión lo asiste el ventilador? en este caso no lo asistió el ventilador y lo hizo el paciente. Por eso se Ya. puede ver un doble muesca de flujo, ¿ya? En este caso, en concordancia a las demandas insuficientes o sea, la demanda alta que no está siendo sopesada por el ventilador. Este sencillo de ver se ve generalmente en el flujo redondeado y la presión que tiene esta muesca, ¿ya? Ahí. Causas, en volumen control el setting de flujo tiende a ser muy corto, en un espontáneo, en un presión control generalmente la presión es demasiado baja o hay un rise time muy largo y además a nivel como fisiológico la demanda ventilatoria es excesiva y hay un tiempo neural que no va en concordancia. Las soluciones sería aumentar el flujo inspiratorio como tal, si estamos en volumen control, por ejemplo, con un tiempo inspiratorio más bajo para que el flujo sea más elevado, sino cambiar a modo presión control o espontáneo dependiendo de en qué parte del ciclo de agudez, gravedad tengamos el paciente. Si el primer día el paciente no vamos a pensar en pasarlo a espontáneo, ¿ya? Tenemos que ver bien en qué estamos con el paciente. Por otra parte, tenemos flujo excesivo, que es lo contrario, ¿ya? En este caso, estamos sobre soportando al paciente y esto generalmente tiene que ver con un drive bajo o con una sobreasistencia añadida propiamente tal. Y acá el cambio del patrón de flujo, más allá que sea como decreciente típico de un esfuerzo muscular, aquí hay una disminución rápida en el flujo inspiratorio, como pueden ver acá en la primera curva. Está el flujo bajando propiamente tal y hay una muesca, ¿ya? Esto básicamente tiene que ver con un ciclado, con un paciente que tiene una constante de tiempo que es larga, y eso en el fondo es el signo de una contracción muscular, como podemos ver en la cuarta curva y en la tercera curva, que es de presión esofágica y actividad como eléctrica del diafragma, ¿ya? En fondo, en la figura vamos a ver que la presión de las vías respiratorias tiene una forma cuadrada, ¿cierto? La segunda curva. Hay una disminución abrupta del flujo que va en concordancia con este muesca en la presión. Y hay un retraso significativo también en el que a menudo se ve como cuando sobra asistencia. ¿Cuáles van a ser las causas entonces? Generalmente en volumen control, a diferencia de la sincronía anterior, tenemos un flujo que es muy elevado, una presión que es muy alta y un rise time que es muy corto. Entonces las soluciones serían en relación a lo mismo. Flujos inspiratorios que tienen que ser menor, presiones que tienen que ser menor. En el caso del flujo es cuando tenemos al paciente en volumen control y en presión, la reducción de la presión en modalidades presurizadas, tanto espontáneas como asistidas. Y por último vamos a tener las últimas dos asincronías que son de ciclado prematuro y el ciclado tardío. Bueno, el ciclado prematuro básicamente ocurre cuando la válvula de exhalación o de expiración se abre demasiado pronto, ¿ya? Por eso es prematuro. Y la inspiración mecánica dura menos que la inspiración neural. De esta forma, generalmente se asocia a un soporte insuficiente. Generalmente, el esfuerzo inspiratorio, después de una insuflación del ventilador mecánico, incrementa el trabajo de la respiración y esto es lo negativo, pone en riesgo al paciente de gatillar doble, ¿ya? De un doble gatillo, que es la que vimos al comienzo de la clase. Y recuerden que el doble gatillo implica un doble volumen también, que es lo que también tiene relación con el trigger reverso. Bueno, esta sincronía puede presentarse de dos maneras, ¿ya? La primera es cuando el flujo inspiratorio em, cero existe después de la apertura de la válvula, es decir, la válvula se cerró
y el paciente todavía sigue tomando aire, ¿ya? Y eso se puede ver como una disrupción en el flujo en la primera gráfica, entre entre las líneas rojas, y que está en concordancia con un descenso o una activación muscular a nivel de la presión esofágica, ¿ya? Por otra parte, podemos ver una disminución del flujo expiratorio como tal, que la vamos a ver en la siguiente diapo con mayor cautela, y que dura algunos milisegundos, y eso tiene que ver con un aumento y una disminución gradual del flujo, ¿ya? Este patrón tiene en forma de onda de tiempo de flujo, también es una señal de que todavía existe actividad muscular eh, inspiratoria cuando la válvula inspiratoria ya está cerrada. ¿Qué podemos ver acá? Esta imagen es más como computarizada, pero para que se acuerden ustedes de cuando hablamos de de ciclados prematuros. Nosotros en espontáneo, que es una modalidad presurizada, ¿cierto? Y en presión control tenemos como injerencia sobre el ciclado, ¿cierto? Y esto es de manera porcentual. Como podemos ver, nosotros cortamos el ciclado del ventilador según porcentaje. En la primera tenemos el 50%, 25% y un 10%. En la medida que nosotros vamos generando un ciclado más precoz, es decir, con un porcentaje mayor, podemos tener este tipo de asincronías, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son las causas y por ende sus soluciones? Está asociado con configuraciones del ventilador que son bien establecidas. Por ejemplo, un bajo nivel de asistencia, un soporte o presión baja. También podemos tener un ciclado alto, como les comenté anteriormente, 50%, 60%. Y además tenemos un tiempo inspiratorio que es muy corto. Esto también se puede asociar con un bajo retroceso elástico o una actividad muscular inspiratoria del paciente que tiene que ver más que nada con cómo se comporta el paciente en ese minuto. Bueno, la válvula cuando de exhalación está relacionada en el fondo el ciclado prematuro con un aumento del trabajo ventilatorio, puede generar, como les comenté, un doble gatillo y puede provocar VTs altos con lesiones pulmonar y diafragmáticas asociadas. Por lo tanto, las soluciones serían dos. Si tenemos un tiempo neural que es más bajo, que es corto, hay que considerarlo en pacientes que tienen esfuerzo inspiratorio prolongado, básicamente debido a opioides, ¿ya? Entonces, reducir un poco los opioides. Si tenemos tiempos inspiratorios mecánicos que son cortos, aquí en el fondo el umbral de flujo bajo tiene que ver con un soporte que es muy alto o un tiempo que es más lento. Y en ese contexto deberíamos solucionarlo con soporte o tiempo en el ventilador mecánico. En presión de soporte, cuando estamos ventilando a un paciente en presión de soporte, el rise time tiende a ser como más lento y el flujo, el ciclado del flujo tiende a ser menor, ¿ya? Esas son como las formas de solucionar. Pero no vamos a hacer mucho énfasis en esto último, dado que eso lo vamos a ver en otra clase. Lo importante es que tienen que ver acá cuando hay discordancia entre el tiempo inspiratorio mecánico con el neural en este tipo de pacientes. Y el ciclado tardío, que ya es la última sincronía, básicamente cuando la válvula de exhalación se abre muy tarde, ¿ya? Y la inspiración se extiende más allá de la exhalación neural. Es decir, sigue exhalando cuando yo ya acabé de exhalar. Puede aumentar de manera innecesaria el VT que estamos entregando. Como pueden ver acá, bueno, acá no hay como una curva de volumen como tal, pero tenemos el término de la inspiración que está en el balón esofágico y en la presión gástrica. Terminó de exhalar el paciente, sin embargo, sigue exhalando para el ventilador mecánico. De hecho, hay un aumento de la presión cuando el paciente ya terminó de exhalar, si se dan cuenta. Entonces hay una discordancia en el ciclado en este tipo de pacientes. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque como les dije, puede aumentar innecesariamente el VTE, acortar el tiempo de expiración y pueden promover una hiperinsuflación dinámica, sobre todo en pacientes que ya basalmente tienen algún tipo de estas patologías, como asma o EPOC. ¿Ya? Durante el modo presión de soporte, nosotros podemos ver una rápida disminución del flujo inspiratorio
que la vemos aquí al terminar la inspiración, como ven en la flechita, seguida de una disminución exponencial hacia final de la inspiración mecánica. Y esto se acompaña con un aumento abrupto de la presión. Entonces tenemos que fijarnos, como siempre les he comentado, en estas dos curvas, ¿ya? En esta spike o aumento de la presión seguida o acompañada de este cambio en el flujo. ¿Cuáles son las causas? Bueno, son muchas. Si estamos en espontáneo, generalmente tiene que ver con un ciclado bajo. También cuando hay una presión alta o una rampa corta. Entonces, dependiendo de lo que ustedes pesquisen, es cómo lo van a solucionar. Por eso ahí la solución le puse depende del modo. Cuando estamos en volumen control, también podemos ver que hay VT alto, tiempo inspiratorio alto. En el fondo eso va a generar esta discordancia. Y muchas veces hay algunos médicos, kinesiólogos, depende de quién se haga cargo, que les gusta ventilar con una pausa inspiratoria constante o continua. Eso también a veces puede generar asincronía de este tipo, ¿ya? Y cuando hablamos de un paciente con hiperinsuflación, hipótico, con obstrucción bronquial, la resistencia a la vía aérea tiende a generar este tipo de asincronía, un aumento de las mismas. Por lo tanto, nuestros esfuerzos deberían ir a disminuir. ¿Y cuál va a ser la importancia? Bueno, como les comenté, algo nuevo en el fondo que se habla mucho es acerca de la contracción excéntrica del diafragma. Este artículo de García Valdés incluso tiene a un colega nuestro chileno, que es Felipe Damiani, publicaron en el 2013 el efecto de las contracciones excéntricas a nivel diafragmático. Vamos a hablar un poco de miotrauma muy escuetamente, pero básicamente el miotrauma del diafragma puede verse efectuado en el fondo cuando hay interacciones paciente-ventilador que conducen a una atrofia del diafragma, ya en una modalidad muy controlada, o disfunción del diafragma cuando éste se activa de manera descoordinada o innecesaria. Generalmente se produce por sobreasistencia en 50% de los pacientes que están ventilados y esto es por un soporte excesivo, ¿ya? Por el contrario, y es lo que nos convoca, cuando hay una falta de asistencia ocurre un esfuerzo inspiratorio que es mayor al necesario y produce una carga excesiva en las fibras musculares del diafragma y este músculo tiende a alargarse. Según la definición de una contracción excéntrica, ocurre durante la exhalación, ¿ya? Mientras que las fibras musculares se están alargando lentamente. Y este fenómeno puede aparecer en algún tipo de asincronía. De hecho, se ha evidenciado en estas cuatro: trigger reverso, esfuerzo inefectivo, un ciclado corto y el esfuerzo posterior a una inspiración, ¿ya? Pero estas tres en el fondo son como las más importantes. ¿Qué podemos ver en la figura? Son trazados esquemáticos que muestran las presiones de las vías respiratorias. En el primer ciclado se ve que hay una activación concéntrica del diafragma regular y adecuada, que es lo naranjo, mientras que las contracciones céntricas se van a ver de color celeste, ¿ya? Bueno, ¿qué podemos ver? Hay 4 situaciones clínicas que van a inducir en el fondo esta activación concéntrica del diafragma, pero que se asocian a una parte de contracción excéntrica que es la dañina. Básicamente, cuando hay una ventilación sincrónica, la mayor parte de la activación debería ser concéntrica. En el trigger reverso, por ejemplo, la activación tardía del diafragma da como resultado principalmente una activación excéntrica del mismo y una pequeña activación concéntrica. Por lo tanto, tiende a ser muy dañina. Un esfuerzo inefectivo, no hay activación concéntrica de parte del diafragma, todo es excéntrico, ¿ya? Y esto puede generar miotrauma, ¿ya? Por contracción excéntrica. Recordar que esto en el fondo puede tener repercusiones con desenlaces importantes como mortalidad, pese a que no son asociaciones causales, pero tienen directa relación con también aumento de los días de la ventilación mecánica. Y finalmente, en esta última curva, durante el esfuerzo postinspiratorio, se observa una activación más alta del diafragma, mientras los pulmones se están desinflando en teoría,
y se observa una pendiente disminuida en la curva de activación diafragmática. Por ende, en todos estos ciclos hay una inadecuada activación del diafragma, ¿ya? Y por ende generar daño. Bueno, y para ir culminando, hay un estudio reciente de Terías y colaboradores que en el fondo muestra un poquito acerca del esfuerzo inspiratorio según el modo de ventilación y podemos ver que en presión control, más allá de hablar un poco de esta asincronía y del esfuerzo esofágico que produce todo eso, podemos ver que hay un aumento mucho más pronunciado del volumen corriente o volumen tidal, asociado con una presión muscular, lógicamente, en presión control más que en volumen control. Y esto principalmente con patrones como el trigger reverso, el doble gatillo, el trigger o auto trigger, ¿ya? Que son los que hablamos anteriormente. Y todas estas pueden resultar en lo que ya hablamos, un aumento inadecuado del volumen más allá de lo que nosotros tenemos prefijados. Ahora bien, a practicar. No sé si se ve, este es un videito, sí, ahí se ve. Esta primera curva, o sea, este primer ejemplo, tenemos un paciente ventilado en donde tenemos curvas de, a ver, déjeme sacar esto. Volumen, flujo, presión esofágica y presión transpulmonar. ¿Qué asincronía pueden ver acá? No, anterior, perdón. Donde tenemos que hay una disrupción en el flujo, lo cual se acompaña con un descenso en la presión esofágica y una alteración en el flujo, como les comenté, y en la presión, que de manera concomitante. ¿Qué asincronía sería? Esta es muy de libro. Yo me la voy a El jugar con trigger, ¿Con qué se trigger la van a jugar? reverso. con ¿Trigger esfuerzo. reverso? ¿Ya? ¿Otra? No es trigger reverso. No. Doble gatillazo. Dije esfuerzo inefectivo. Muy bien, esfuerzo inefectivo. El esfuerzo inefectivo veíamos que teníamos una alteración en la curva de flujo en la parte expiratoria o inspiratoria, en este caso es expiratoria, que está redondeado, no tiene una espiga como tal, y además tiene una muesca en la presión, donde vemos que le faltó un poco de flujo para terminar esta inspiración. Muy bien, siguiente, esta. Son solo 3 ejemplos. ¿Qué asincronía es? Ciclado tardío, ¿sabes? Ya, va por ahí, va por ahí. Este ciclado prematuro. Prematuro. ¿Ya? Muy bien. En el fondo el paciente aquí sigue inspirando después de que el ventilador ya cicló la expiración, por eso podemos ver principalmente un flujo insuficiente en la parte exhalatoria de la curva de flujo, como podemos ver acá. Y esto lógicamente en concordancia con la presión esofágica. Ahora bien, yo siempre les digo que miren solamente las curvas de volumen, flujo y presión, que son las que ustedes van a ver habitualmente. Uno ve secundariamente lo que está sucediendo a nivel de diafragma, pero en lo cotidiano no vamos a tener presión esofágica, ni presión gástrica, ni actividad eléctrica diafragmática. Vamos a tener curva de presión, flujo y volumen, ¿ya? Y la última, este es más fácil, Suena doble de trigger. Doble trigger. ya, muy bien. Doble trigger, ¿ya? Recuerden que al igual que trigger reverso, podemos ver lo que sucede a nivel del volumen, que es lo más importante. Miren cómo en esta última parte, pausa, tenemos casi el doble del VT que yo estaba manejando con este paciente, que era Peri 400, aquí deben haber Peri 800. Metió de VT en un ciclo respiratorio. Entonces, como eso de cierta forma puede generar una lesión pulmonar, sobre todo si se mantiene en el tiempo. Probablemente en un ciclo no es tan relevante, pero si esta es mantenida y es sincrónica, como podemos ver,
esto se perpetúa en el tiempo y genera las diversas lesiones pulmonares y diafragmáticas.